Hay una frase, fíjate vos lo que me hace acordar, ¿no? Pero hay una frase de San Bruno, que es el fundador de los cartujos, que dice, el mundo gira, la cruz permanece en pie. Y yo me acuerdo de esa frase, me la dijo una persona y me la acuerdo porque realmente, o sea, cuando vos ves, y eso es otra de las cosas que los mismos laicos católicos hemos dejado de hacer, es estudiar la historia de la iglesia. Pero cuando vos ves la historia de la iglesia, te das cuenta que ha habido pecados grosos, grosísimos, y que están incluso en los mismos documentos y registros oficiales de la iglesia, los pecados de los papas, es una locura. Eh, una vez leía sobre un papa que los documentos oficiales de la iglesia dice que fue infelicísimo. Eh, o sea, fue el peor papado de la historia y quedó registrado así, ¿no? Y esas cosas nosotros las tenemos que saber, porque así por la ignorancia, también nuestra fe, por estar apoyada en cosas falsas, en cosas que no tienen sustento, después se tambalea. Entonces, ve pecar al Papa. ¿Y qué novedad? Si lees la Escritura, ves los pecados de Pedro antes de la resurrección, después de la resurrección. San Pablo que lo confronta públicamente, lo denuncia delante de otros por la hipocresía que tenía. ¿Y por qué quedó eso escrito? Si las cosas que están en la Escritura son para nuestro provecho, para nuestra salvación, para nuestra salud. Entonces, si nosotros, como dice Gabriel, ¿no? Si nosotros nos vamos a afirmar en la roca, ese conocimiento es el que nos va a preservar la vida. Obra así y conservarás la vida, ¿no? Eh, o dice la palabra, el que persevere hasta el fin se salvará, pero tengo que ir al refugio verdadero, no a ir a verme bajo la protección de los hombres, porque a veces, y a mí me ha pasado personalmente también, ¿no? Me he puesto bajo el amparo de los hombres, he puesto apoyo en la carne, como dice la palabra, y después me he visto decepcionado, sobre todo por los sacerdotes muchas veces, pero que la culpa es de Dios, y no, porque yo ya había leído en la Biblia que decía, maldito el hombre que pone su confianza en el El hombre, hombre. ¿no? Y bueno, y ahí está, no es que Dios te maldice, la maldición está en el propio pecado, ¿no? Por no tener fe en Jesucristo, ¿m? Pongo la fe en otras personas débiles y a veces perversas también. Eh, y bueno, y obviamente esa esperanza falsa es defraudada, pero la verdadera esperanza no será defraudada, ¿no? Entonces, el que pone su confianza en Cristo, ese es el que puede ir pasando por las crisis y se va agarrando, ¿no? Al ancla de salvación, como decían los misioneros antes, ¿no? Me agarro de la cruz que es mi ancla de salvación, ¿no? Ese es el único hombre impecable, es ese. ¿Mm? No hay otro. Por eso, bueno, entonces vamos a cerrar esta parte. ¿Eh? Eh, la fe como un don y una virtud, como dice el catecismo, en el ítem 162, dice, para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla. O sea, ¿cuáles son una de las cosas que debemos hacer y no hacernos los tontos para no caer? Es alimentarla. Con todas estas cosas que fuimos diciendo, y sobre todo, nosotros tenemos una amplitud enorme, tenemos un hipermercado gratis, ¿eh? Porque acá no hay diezmo para poder entrar, ¿eh? Esto es gratis, ¿eh? Y la gratuidad está en solamente sentir que nada sabemos. Entonces tenemos oración personal, lectio divina, Dios te puede hablar. No hace falta que abras la Biblia alocadamente para saber qué te dice en el día, y si no te dice nada te defraudás. Te puede hablar en la liturgia cotidiana, ¿eh?
Escribir, 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 ver los procesos espirituales, las palabras, las imágenes, los estados de ánimo, sacar a la luz ese tipo de cosas, ir al sacramento, y a los sacramentos como la confesión y la misa, principalmente acordarse de ir al sacramento de la reconciliación y, y poder hacer una buena observancia de los pecados y saber diferenciar entre lo que es un pecado y que no, que el sacerdote te puede ayudar, decilo, porque te puede sacar, te puede sacar de esas cuestiones. Así que estos abonos para la fe, ¿no?, que estamos dando es abonar este cultivo, este humus, ¿no? Escribir y registrar las cosas son fundamentales y llevar el cuadernito al confesor también, porque cuando vamos, por ahí nos podemos distraer. Formación, leer sobre espiritualidad. Y acá esto me gustaría que lo entendamos bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno. La formación. Y hablábamos un poco con Lucho, hablamos demasiado, pero hablamos bien. Pero el tema es este, la formación. Vos si estás en un proceso en el cual estás perdiendo la fe o querés recobrar la fe, primero tenés que dejarle lugar a las cosas de fe en tu vida, ¿no? Entonces empezar a sacar cosas en las cuales te puedan confundir moralmente o en las cosas de fe. Abstenerse. Un proceso de buen uso de la fe. Abstenerse de lo que te pueda sacar de mirar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo leo el catecismo, le tengo que dar un toque de espiritualidad. Tiene que ir transformando mi vida, eso es lo que estoy leyendo. ¿Y qué es la espiritualidad? No es una inacción, es una observancia teórica. Conlleva una acción en la cual yo voy a ir probando el proceso. Voy a ir gustando de ese proceso. Voy a ir entendiendo. Con el catecismo, sí, con el catecismo, porque si no entendés qué es la vida futura, por ejemplo, cuando habla del credo, que habla del paraíso, de lo que hizo Dios, de cómo, o sea, ir viendo y empezando a tomar dimensión de lo que sos y de lo que serás. Eso te eleva, te trasciende, Dios te trasciende, te va por más en tu vida. Entonces, ir y decirle a algún hermano que viste que prosperó en alguna virtud de la vida, que tiene mucha fe, que tiene esperanza, que vos ves que es caritativo, que se da. Decís, che, hermano, ¿qué libro te movió a vos a llevar estas cosas? ¿Has leído algo que te llevó? Entonces voy tras un libro de espiritualidad y no tanto de formación dogmática. La formación dogmática es la jaula del ave. Es la jaula del ave. Mientras que el Espíritu Santo quiere soplar para que vos abras tus alas, vos la dejás concentrado en un dogmatismo estructural. ¿Por qué? Porque claro, los hijos de Dios son libres. Y la libertad tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Ponerse a andar, nada más. No hay otra cosa, no hay un secreto. Ponerse a andar. Entonces, expresar todo esto, hay mucha lectura espiritual linda hoy en día que va de acuerdo al Evangelio. No aconsejamos Hansel Grum en todas sus definiciones. Confunden la mitad de los libros, confunden la mitad. No aconsejamos, bueno, por supuesto, no aconsejamos Anthony Emel o cosas que encuentren en biblioteca por ahí, no.
Igual Anthony Así de que Melo ya no se lee tanto, no va. Ya la gente de mi generación ya no lo leyó tanto. Ansel Grum le ganó por afano. sí, sí, porque tiene buenos títulos. Tiene buenos Sí, títulos. Están buenos los títulos, hay que saber apreciar eso. sí. Y no todo es malo, pero cuando estás crecido en la fe, sabes, cuando estás crecido en la fe, lo que sabes es, sabes tomar lo bueno y sabes tomar lo malo. ¿Está? Y Ansel Grum lo que tiene es eso. Si no está crecido en la fe, no es no es aconsejable, porque te puede perder en ciertas cosas medias extrañas que yo creo que horrorizarían hasta los hermanos separados, los Y sí. evangélicos. Decir que Eh, Eva es un ejemplo, un prototipo de mujer porque se animó a ir a lo desconocido comiendo la manzana, eh, sí, totalmente en bueno, contra del catecismo, de la sí. Biblia, del Bueno, cristianismo más básico. Bueno, por eso, o sea, eh, saber que se lee, saber y si no se entiende, preguntar, y eso es parte de la humildad. ¿Eh? Eso es parte de la humildad. Yo, en mis primeros años, fueron muchos los que estuve en una instrucción ávida, fueron 5 años de instrucción ávida, molesté a medio mundo, al sacerdote que encontraba lo molestaba, al hermano que sabía mucho en la fe lo molestaba, era el nene hincha pelota que te va tirando del buzo la remera, bueno, ese era yo, ¿no? Eh, y si les doy un consejo, sean esos, ¿entendés? Sean esos, moléstenlo a Lucho, moléstenlo moléstenlo a toda la gente que está allá por Rosario. Eh, pero lo fundamental es esto, y por lo pronto también el pastoreo. Tiene que haber un hermano, un sacerdote con un carisma parecido al que tenemos, ¿eh? Parecido al que tenemos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo haber vivido una experiencia en el espíritu, ¿m? Que tener la teoría de lo que sucede a la gente que vive una experiencia en el espíritu. Eso, de las teorías, están todas muy bonitas, pero yo siempre digo que son los grandes bomberos del Espíritu Santo, de la iglesia primitiva esta iglesia hermosa que tenemos que siempre ir a ver, que es la iglesia de los apóstoles dirigidos exclusivamente por el Espíritu Santo, con toda la palabra de Jesús en el corazón. Si nosotros logramos tener toda esa palabra de Jesús en el corazón, dirigido por el Espíritu Santo, estos hombres cambiaron 2000 años de historia. Estos hombres y mujeres, ¿no? Cuando digo hombres, como se decía antes, se englobaba todo. Bueno, ahora tengo que decir la igual humanidad. termina en E, no te preocupes porque termina en E. Así Estos, que vale, vale. estos humanes, bueno, a ver, entonces, pastoreo, fundamental. Si estamos perdidos, necesitamos a alguien que nos guíe. Necesitamos una voz audible, terrenal, que diga, che, siento esto, siento ganas de pegarme un tiro. No, hermano, eso no es de Dios. siento ganas siento ganas presiento que Dios a mí me odia porque me pasa todo esto. Y que te venga alguien y dice, ¿vos me estás hablando en serio? Solo con decirle eso, ya está. O decir, no, en realidad estoy diciendo cualquier pavada. ¿Está? Entonces, eh, las cosas sencillas, ¿no? Eh, y recordar, ¿no? Que somos un todo, que la fe va a obrar tanto en mi salud, pues va a obrar en mi cuerpo, va a obrar en mi inteligencia, va a obrar en mi disponibilidad, va a obrar en tener un nuevo vocabulario, que este vocabulario, miren, cuando una gente viene de un encuentro con Dios y es la primera vez, ¿qué hace? Y no tiene idioma de Dios, ¿qué te dice? No te dice, qué unción del Espíritu.
qué momento, qué momento que hemos tenido en el Señor, qué comunión, qué coinonía te dicen. Coinonía te dicen. Yo tuve que buscar el diccionario 6 años después de converso qué significaba coinonía. ¿Está? ¿Por qué? Porque los doctos, los falsos doctos, ¿entendés? De la fe, hacen eso, le ponen una mampara transparente al iniciado para decir, ve que sos un burro y no sabes lo que significa coinonía. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el encuentro con Dios fue lo simple y hermoso, punto. No hubo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? El que viene nuevo, ¿qué dice? Como no sabe utilizar palabras, dice, qué energía, qué armonía de energías. Era como que todo era... y bueno, te habla en un idioma que es el idioma, qué buena energía, ¿entendés? Y bueno, te habla en un El idioma idioma de que la es el New idioma del Age. mundo. ¿Eh? Es el idioma de la New Age, que es Claro, lo el que idioma del New Age, en de Dragon Dragon Ball Ball, Z. en todo Claro. eso, claro. Eh, bueno, Y sí, entonces, estamos. Lo que queremos dejar en claro es que la fe, queremos cerrarlo a esto, que la fe sin acción no es nada. No es nada. Nada, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Es una teoría más. Léanse otro libro si quieren tenerlo como una teoría y no sé, a lo mejor encuentran a Dios en otro libro, pero la fe sin acción es nada. Si vos no probás lo que Dios te dice, no va a pasar nada en tu vida. Así, ¿eh? No va a pasar nada. Dios no cría tontos. Así que como no somos tontos, y Dios no nos quiere tontos, podemos hablar tranquilamente con Dios sin pensar que cada cosa que le vamos a decir es una tontera. Entonces podemos hablar en libertad. Somos virtuosos. Somos virtuosos, porque Él nos hizo virtuosos. No podemos decir que no somos virtuosos mientras que Él nos hizo virtuosos. Hay que sacarse esa herida de creer que no lo sos. Así que bueno, Lucho, vamos a orar porque esto parece una de sí, las conversaciones nuestras, ¿eh? sí, sí, casi, casi. Un desastre. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar y después de la oración, para ser libres, el que quiera desconectar, desconecta, y el que quiera preguntar, pregunta. Bueno, vamos a guiar esta oración. Vamos a pedirle al Señor como hizo ese hombre que tenía un hijo poseído por un espíritu y que lo atormentaba, que lo hacía caer. Y cuando viene Jesús, el papá desesperado le dice, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús medio que se le sonríe, le dice, si puedes, le dice, si puedes, todo es posible para el que cree. Entonces el padre inmediatamente le responde, le grita, creo, pero ayúdame, porque tengo poca fe. En algunas traducciones protestantes dice, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿No? Eh, y es importante que el primer paso de la sabiduría es reconocer a Dios, es el temor del Señor, ¿no? Y reconocer que necesitamos de Él todo el tiempo. Y la fe es un don y es una opción personal, una decisión personal, algo que yo hago libre, pero no lo puedo hacer sin la ayuda de Dios. Si lo quiero hacer solamente con mis fuerzas,
y tratar de fortalecerme a mí mismo, como hacen los Dragon Ball, así haciendo, ¡ay!, pegando gritos, y no voy a llegar a nada, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ser humilde y pedirle al Señor que nos envíe su espíritu y que fortalezca, haga crecer ese don de fe que Él ha puesto en nosotros. Vamos a pedirle su espíritu que va a venir justamente a sostenernos, a hacernos prosperar, a hacernos crecer en la fe.